Hace muchos años, un anciano, bueno, se cuenta la historia de un anciano que necesitaba cruzar el río. Esto fue en Virginia, en Estados Unidos. Así que se imaginarán ustedes que el frío de allá no es como el nuestro por ahí era un poco más frío, un poco más fuerte lo que se vivía en esa noche. Bueno, no podía pasar el río, así es que tenía que pedir la ayuda de alguien. De repente escucha a lo lejos el sonido de cascos de caballos, ¿no? De jinetes que vienen, de varios jinetes que vienen en sus caballos. Así es que la idea era pedirle ayuda a uno de ellos. Pasó el primero y no hizo nada. Pasó un segundo y no le pidió ayuda. Un tercero y así hasta que quedó uno último. A ese último lo miró y lo paró y le dijo que si le hacía el favor de pasarlo al otro lado del río. Así es que el chico, el jinete, le dijo que sí, que claro, que con mucho gusto. Y no solamente eso, sino que lo iba a llevar hasta su casa también, al anciano. Bueno, avanzada la caminata, le dice el jinete al anciano: tengo una curiosidad, le dice, porque en una noche fría como esta, usted pudo haberle pedido a muchos otros jinetes más que se me adelantaron a mí la ayuda para poderlo cruzar en el río. Y bueno, el jinete, el anciano, después de terminar la cabalgata, se baja, lo mira a los ojos y le dice lo siguiente: miré los ojos de los otros jinetes e inmediatamente supe que no había preocupación en ellos por mi condición. Pero cuando te miré a los ojos, miré en vos la bondad y la compasión que eran evidentes. ¿Quién era este jinete? Era Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos. Se cuenta la historia de Thomas Jefferson en cuanto a su ayuda que brindó a este anciano. Pero lo más importante de esta situación es cómo logra este hombre descifrar o descubrir en los ojos de alguien más la bondad y la compasión, ¿no? Y ahí me vienen dos preguntas a mí y que ya es para nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que hace que una persona pueda reflejar en sus ojos bondad y compasión? ¿Cómo podemos percibir? ¿Se puede percibir o no se puede percibir? ¿Lo han percibido ustedes en alguna oportunidad? ¿Qué es lo que hace que una persona pueda ayudar o acompañar la vida de otros? ¿Qué es eso que te mueve? ¿Qué es eso que te ayuda a decir, no, yo puedo y debo de ayudar a otros? Bueno, creo que en la vida cristiana hay dos elementos importantes que nos ayudarán a nosotros para poder manifestar compasión, misericordia y ayuda hacia los demás. Para mí es la cruz y la resurrección. ¿Por qué digo que la cruz y la resurrección? Bueno, todo esto vamos a tratar de entenderlo a la luz de lo que voy a explicar a continuación, ¿no? Porque actuar de esta forma también nos ayuda a entender una misión, nos ayuda a entender un propósito para nuestras vidas. Porque no solamente es ayudar por ayudar, no. Yo creo que el que ayuda entiende la trascendencia de ayudar. El que ayuda, dentro de su interior hay algo tan profundo que casi que lo obliga a hacer esto, ¿no? Y por eso me pareció bien hoy, en el día de Pascuas, a hablar acerca de tres elementos que nos ayudan a nuestra vida cristiana: la cruz, la resurrección, pero hay un elemento más. Y no sé si lo asocian regularmente a la resurrección, que es la misión. ¿Sí? La misión, o el poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, o la fe que Dios ha hecho en nuestras vidas. Regularmente hago algunas conexiones, y hoy me pareció bien hacer una conexión entre cruz, resurrección y misión. Ustedes me dirán si por ahí tienen relación o no cuando termine de predicar, ¿no? Vamos a nuestro primer pasaje bíblico que aparece en pantalla. Si ustedes tienen celulares o en sus Biblias pueden leerlo, si no, aquí atrás también en pantalla. Dice así Marcos 1, 19
y 21, hago una selección de versículos, dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, es decir, ¿qué día? Domingo, un domingo como hoy, ¿no? ¿Qué ha pasado recientemente? Bueno, estando reunidos los discípulos a la puerta cerrada por temor a los judíos, porque ¿qué había pasado recientemente? Estamos hablando de la tarde del día domingo. Y en la mañana, las mujeres que, hoy que lo vimos en el desayuno de resurrección, las mujeres habían visto la tumba vacía, habían dado informe también a los discípulos. Bueno, nada, estaba pasando algo que no tenía precedentes y era, inclusive, para quien lo vivió, creo que dentro de su corazón, dentro de las emociones, no sé qué emociones pudo haber causado esto, ¿no? Algunos incertidumbre, otros inquietud, otros asombro, otros tristeza, otros incredulidad también. ¿Se recuerdan ustedes que hay un caso después, más adelante, en el caso de Tomás? ¿No? Entonces ahí está en la tarde y dice que Jesús se pone en medio de ellos, algo muy fuerte, ¿no? Los saluda y le dice: la paz sea con ustedes. ¿Está hablando quién? Jesús resucitado. Estamos hablando del resucitado. Los saluda, ¿y cuáles son las primeras palabras que le dice después de saludarlos? ¿Qué dice? Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿No? Es el resucitado el que está diciendo estas palabras, y de las primeras palabras que pronuncia es: como mi Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. O sea que hay relación entre la cruz, la resurrección y la misión. Sí. Son de las primeras palabras que se dicen. ¿No? Por ahí a veces se nos olvida y nos concentramos más en la cruz y en la resurrección, que me parece fenomenal, digo, estupendo, es parte de nuestras bases, pero a veces se nos olvida algún elemento por ahí que es el de la misión. El de la misión, el poder compartir de nuestra fe, poder compartir acerca de lo que Jesús hizo, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en los resultados de la cruz y de la resurrección, uno piensa en la gloria que nos espera, ¿o no? Porque esos son parte de los resultados de la cruz y de la resurrección, la gloria que nos espera. Pero quizá, me parece a mí, que antes de eso hay una misión también que nos espera. Digo, la gloria está segura, pero la misión depende de quiénes. La gloria depende de quién. Y de Dios, no de nosotros. Y está segura, y es nuestra esperanza, pero la misión está encargada a nosotros, ¿no? Entonces, me pareció hermoso poder hacer esta conexión entre cruz, resurrección y misión. Es interesante que cuando Jesús se acercó a manifestar el amor de Dios a sus discípulos, no se centró en métodos de evangelismo explosivo, ¿viste? Como, bueno, chicos, a ver, necesitamos organizar un concierto así, súper, ¿no? Vamos a traer a la mejor banda de música ¿de dónde? De los jebuseos, ¿no? Vamos a invitar a los jebuseos. Sí, vamos a llenar el estadio de Jerusalén. ¿Cuánto vamos a meter? 200.000 personas. Eso. Y cuando me atraca. Método explosivo de Jesús, ¿no? Para poder evangelizar y cumplir la misión que la cruz y la resurrección habían hecho. Sin embargo, no ocurre eso. No es el método de Jesús. Digo, por ahí, no es que esté mal, pero no fue el método inicial de Jesús. Con el tiempo, y ustedes me dirán, si no, pará, porque Jesús dice que habló a 4.000 y a 5.000. Les dio enseñanza y los alimentó. Y sí, pero antes había hecho todo un trabajo de fondo. Había hecho un trabajo de hormiga, ¿se dice? Un trabajo de hormiga. Porque paso a paso, poco a poco, su fama se fue acrecentando. Pero no es que de una
de primas a primeras se dio esto. No. Fue el trabajo, fue el acercarse a las personas, fue el acompañarlos, fue el amor, fue la sanidad. Y entonces se fue dando esta situación. Pero no que de un solo tacazo le llegaron 4.000 y 5.000. Me parece a mí que no. Así es que todo se centraba para mí en el poder transformador de la palabra, porque por su palabra transformaba, y luego el amor y el acompañamiento que le brindó en el proceso de sanidad a las personas. ¿Sanidad de qué? ¿Sanidad del cuerpo? Sí, pero ¿solo del cuerpo? Y de los corazones. Porque las personas necesitaban ser sanados de los corazones. Necesitaban ser sanadas también de acá, de la mente. ¿O no? Hoy sigue siendo la misma gran necesidad. Yo no niego la necesidad de la sanidad física. Pero Jesús también vino a sanar los corazones, vino a sanar las mentes. No fue algo mágico que por una sola frase ya está hecho todo. No. Hay toda una inversión de Jesús en la vida de sus discípulos, primero, e inversión de vida en la inversión de tiempo por parte de Jesús en la vida de sus amigos también. Entonces, no solamente es de llenar un estadio el cumplir la misión, es de estar con el otro, de acompañarlo, de abrazarlo, de levantarlo, ¿no? De ayudar a que Jesús con su palabra lo sane. Y por qué no, si Dios lo permite, el cuerpo también. Gloria a Dios, si hay sanidad también del cuerpo. Entonces a mí me parece que a veces habría que hacer una pregunta. Habría que hacernos una pregunta nosotros siempre en este tiempo y me parece que regularmente. ¿Qué querés vos de Jesús? ¿Qué querés vos de Jesús? ¿Qué le pedís a Jesús? ¿Qué es la necesidad que vos tenés de Jesús? ¿Qué le pedís también o qué necesidad tenés de la iglesia? Y aquí hay algunas cosas. A mí me parece que a veces la cristiandad se ha enfocado en buscar la emoción y no la transformación. No sé si están de acuerdo conmigo, pero a veces nos interesa más la emoción que la transformación. Y no digo que no vivamos, nuestras emociones son parte de nuestro. Ustedes saben muy bien mi criterio acerca de las emociones, de la corporalidad también dentro del culto, dentro de la predicación, dentro de la vida. Me parece que el cuerpo tiene que manifestarse. Pero a veces ponemos más foco en la emoción que en la transformación, ¿no? Está bien una vida emocionada, pero está mejor una vida transformada. Porque la vida transformada también se emociona, pero con otra dimensión, con otra intensidad. El sentimiento del domingo, ¿qué querés también vos de Jesús? ¿El sentimiento del domingo o la presencia de Él todo el tiempo? Está bien, nos emocionamos. Dios nos toca los domingos con alguna canción, con alguna palabra. Genial, y no me quiero dar a malentender, todo eso está bien, ¿sí? Pero también necesitamos estar seguros de su presencia con nosotros todos los días de nuestras vidas, porque si no solo vamos a creer que el domingo es que Jesús está con nosotros, pero los otros días se va desvaneciendo, no está con nosotros, y su presencia está de continuo con nosotros. Él dijo, yo voy a estar con ustedes, ¿cuándo? Todos los días, hasta que llegue el fin de la era. Ahora, otra pregunta más en relación a qué querés vos de Jesús o de la iglesia o de la fe. ¿Qué querés? ¿Que te hablen en un lenguaje súper evangélico, ¿no? ¿O querés experimentar que tu comunidad te acompañe y te sostenga? El lenguaje puede ser variado, puede ser muy variado. Lo que pasa es que algunas veces como que ponemos más atención en el lenguaje evangélico, ¿no? Que el Señor te súper bendiga en esta súper semana para que seas súper de bendición, ¿no? Y entonces, está bien, está genial, pero si esa comunidad no te sostiene, si esa comunidad no te abraza, si esa comunidad no te banca, entonces el lenguaje se queda
Así. De eso ya habló Jesús. Digo, ¿se recuerdan que les decía hipócritas ustedes, sepulcros blanqueados? O sea, había toda una onda de parte de Jesús, una crítica por parte de Jesús a todas esas exterioridades y no a amar, porque entonces decía, no, no, se nos cayó la burrita, déjala ahí, no ayudes. No, hay una mujer enferma, es sábado, no sanes en sábado. Y entonces se volvía exterior todo eso, en lugar de ser profundamente interior. ¿Sí me voy a entender? O sea, como que a veces nos enfocamos más en el lenguaje, en cómo vestís, ¿no? ¿En qué traes? ¿Qué te pones? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te peinas? Y eso es realmente lo que Dios quiere de nosotros como parte de la misión. Cuando yo veo la vida de Jesús, no porque acompañaba, no porque tenía compasión, tenía misericordia, tenía sensibilidad hacia las personas. El juicio, por ejemplo, que es característico de muchas iglesias, es prácticamente invalidado a través de la compasión y de la misericordia de Jesús. Digo, juicio cuando hablamos de presupuestos nuestros y se los imponemos a los demás. Eso, si ustedes quieren leer Marcos capítulo 6 y capítulo 7, ahí está descrito todo lo que les estoy diciendo yo. Bueno, muchos cristianos están buscando hoy lo inmediato y no lo prioritario. ¿Sí? Porque en sus vidas se enfoca más en, no sé si ustedes están de acuerdo, pero muchas veces las personas están buscando más el milagro material que el milagro espiritual. O sea, es lo que necesito ya, porque el bolsillo tiene que estar lleno, ¿no? Ese es el milagro de Dios. ¿Y el corazón? ¿Y la mente? ¿Y la familia? ¿Y nuestras relaciones? ¿Y nuestras actitudes hacia los demás? Ahí me parece que hay un milagro también. Cuando alguien dice, Dios me transformó y Dios me sacó de allá y me trajo a esto y ahora soy diferente, eso es muy lindo, muy lindo. Cuando vos decís, Dios me bendijo y ahora soy muy rico, está bien, porque el Evangelio no limita eso, no limita eso. Es para todos el Evangelio. Pero que no sea ese el foco, sino que sea la transformación de nuestros corazones el foco, ¿no? Esto me hace pensar también un concepto que he estado reflexionando por mucho tiempo en los últimos años, porque las experiencias te llevan a pensarlo, en el tema de recibir y en el tema de dar. No sé cuántos de ustedes han reflexionado en este tema de dar y recibir. Hay muchas profesiones que están muy vinculadas a esta vocación de dar, ¿no? Hay, por ejemplo, las enfermeras tienen esta vocación de poder dar, los médicos tienen esta vocación de poder dar, no sé, los bomberos, los docentes también. O sea, hay muchos grupos que están con esta gran vocación de poder dar. El tema, me parece a mí, la gran lección no es aprender a dar, sino aprender a cómo dar. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Hay una diferencia. Hay que aprender no a dar, porque probablemente todos damos, sino a cómo dar. Eso lo digo por la experiencia que he tenido a lo largo de los años. ¿Cómo explico esto? Me parece que a veces podemos caer en un dar altruista, que está bien, en un dar porque nos nace, y otras veces podemos caer en un dar patológico. ¿Sí? ¿Cómo explico este dar patológico? ¿Por qué? Porque se vuelve excesivo, ¿no? Es excesivo el deseo de ayudar y conformar al otro, que de alguna forma nos convierte en víctimas también del dar. No sé si lo habían pensado ustedes así, ¿no? Ojo, hagamos la diferencia. Está el dar, pero está también el dar patológico. Entonces te puede llevar a excesos y te puede llegar
afectar tu vida, la vida de tu familia, de tu entorno, porque no supiste cómo administrar ese dar. Tus tiempos también, porque no supiste cómo administrar ese dar, ¿no? Los médicos pueden caer en el dar patológico, ¿o no? En tu trabajo puedes caer en el dar patológico, ¿o no? Porque te levantas 6 de la mañana con el tema del trabajo y te acostás 12 de la noche con el tema del trabajo. Y entonces, ¿eso es equilibrio? ¿Eso es positivo? ¿Ese es un dar dentro de la normalidad? Ojo, aquí estamos diciendo que también, lo que pasa es que cuando vos das todo esto para un solo sector, hay otros sectores que quedaron sin ese tiempo y sin esa entrega. ¿Qué sectores quedan sin ese tiempo y sin esa entrega? El hogar, la iglesia. Mira qué interesante tu comentario. La familia. Los amigos. Tú mismo. Sí, tu salud tal vez. Tus hijos. Pero ojo, no estoy diciendo que no hay que dar, no hay que... Sí, me voy a entender, no es que no hay que dar, no es que no hay que compartir, sino que puede llegar un punto donde nosotros también tengamos que aprender a saber cómo dar, ¿no? A entrar en una dimensión de equilibrio y también de reciprocidad. Reciprocidad, porque si vos das, y 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 das, ¿es justo que también de la otra parte se dé? Tiene que haber reciprocidad. Y esto no invalida nuestro amor, ¿eh? Esto no invalida para nada nuestro amor cristiano, no invalida para nada lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No. Dios nos hizo sensibles para ayudar. Pero también podemos caer en un entorno tóxico, vicioso, que nos absorba y que nos quite la posibilidad de vivir en equilibrio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Bueno, damos un salto de esta aplicación y saltamos a nuestra relación con Dios. Pero siempre bajo el mismo concepto de dar y recibir, ¿eh? Siempre bajo ese mismo concepto. Y aquí hay dos preguntas entonces. Uno, ¿qué has recibido vos de parte de Dios? Enumeremos. ¿Qué hemos recibido por parte de Dios? La vida. Su amor. Salud. Una familia. Sustento diario. ¿Qué más? Infinidad de bendiciones. Si te pones a enumerarlas, nunca terminas. Muchas bendiciones. Nuestros hijos. Su consuelo. Su consuelo. Paz, esperanza. Su paz. Su esperanza, presencia. ¿Verdad? Su perdón. Amigos. Sí, nos da una familia también de fe, ¿no? Entonces, vemos todo lo que... Si nosotros empezamos a enumerar, porque a veces enumeramos cuando necesitamos, cuando no necesitamos como que se nos olvida enumerar las bendiciones de Dios. ¿No les parece? Como que cuando todo va bien, nada, bueno, sí, o sea, Dios es mi... Pero... ahí, cuando la cosa va mal, ahí sí ya empezamos. Uy, Señor, ¿viste? Y empieza, sí, vos obraste en mí en esto, aquello, y ahora te pido que obres nuevamente. Sí, que no se te olvide, ¿eh? Que no se te olvide. A cada rato. Segunda pregunta. Si hemos hecho la pregunta de qué has recibido por parte de Dios, la otra pregunta es también bastante lógica, ¿eh? ¿Qué ha recibido Dios de parte tuya? Está buena la pregunta. ¿Qué ha recibido Dios de parte tuya? Y no es que, ojo, Dios no necesita nada de nosotros, pero yo creo que el mismo principio de reciprocidad en cuanto a dar y recibir está acá presente, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos dar a Dios? Tiempo. Amor. Reconocerlo en cualquier situación. Reconocimiento. Buena voluntad. Sí.
Fidelidad. Fidelidad. ¿Qué más? Servicio. Adoración. Honra. ¿No? Gloria. ¿Qué más? Como que, o sea, Dios siempre podemos darle muchas cosas más, ¿eh? Siempre, siempre muchas cosas más. Yo creo que en la adolescencia pudiste brindarle, aquí los chicos, los adolescentes y los jóvenes, ¿qué pueden brindarle ustedes a Dios hoy en su juventud? En su fuerza. ¿Qué pueden brindarle en su creatividad y en su dinámica de jóvenes y de adolescentes? Los más grandecitos, ¿qué pueden brindarle a ustedes también, los adultos, ¿no? Los jóvenes adultos? ¿Qué pueden brindarle? ¿No? Una dedicación de su familia, una dedicación de su hogar, una dedicación de su vida, un servicio. ¿Y qué podemos brindarle nosotros, los que estamos por ahí un poquito más encimita de los 40? ¿No? Que no llegamos a 45 todavía. ¿Qué podemos brindarle? ¿No? ¿Qué podemos brindarle nosotros? Porque pareciera que entonces, después de los 40, 50, y que lo hagan los jóvenes, ¿no? No, toda nuestra vida puede ser una vida de entrega y de servicio al Señor. Yo creo que también tendrá que ver con la voz del Espíritu en tu vida, ¿no? Que te habla el Espíritu, que te dice el Espíritu a vos. Porque cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene un trato personal con Dios. Y lo que me dice a mí no es lo mismo que le dice a cada uno de ustedes y lo que le habla a cada uno de ustedes. Entonces está bueno entender también que la voz de Dios es para cada uno de nosotros y que Él hablará directamente con nosotros de forma personal, ¿no? Jóvenes, adultos, niños también. Entonces, hay una parábola que a mí me encanta, que me parece de las parábolas más hermosas del Nuevo Testamento, que refleja lo que hemos recibido de Dios, de esa actitud de Dios para nuestras vidas. Mírenla ustedes en pantalla, que es la parábola de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Dice así: mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. ¿De qué parábola estamos hablando? La del hijo pródigo. A mí me parece la parábola por excelencia. No, todas las demás son hermosas, pero esta a mí me mata, me lleva a reconocer muchas cosas delante de Dios, ¿no? Dice que su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Ojo, este padre a este hijo, si hubiese sido un padre guatemalteco, un padre argentino, un padre venezolano, lo trataría así. Un padre cubano, un colombiano. No sé si saldría así, vení, te voy a dar un abrazo, te beso, mi hijo. No sé. Muy bien, parece bien. Versículo 22. El padre les dijo a sus siervos: apúrense, vístanlo con la mejor ropa. También pónganle un anillo y sandalias. Mi hijo, miren, eso es hermoso. Dice, mi hijo estaba muerto. ¿Y qué pasa? ¿Estaba perdido? Y así. ¿No es eso el reflejo de nosotros? ¿No nos debe de llevar eso a nosotros a reconocer la profundidad del amor de Dios en nuestras vidas? Y hay una frase ahí que también va a salir en pantalla, la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Mire, aquí está entonces el verdadero significado de la cruz y de la resurrección. La gracia que restaura y levanta al que estaba muerto, pero que ahora vuelve a vivir. Y ahí estamos nosotros. Hemos vuelto a vivir. Dios nos puede volver a levantar de donde estábamos.
Finalizo entonces con algunos aspectos que veo yo en los evangelios y que pueden ser un buen método para compartir, porque recuerden ustedes que estamos hablando de la relación de cruz, resurrección y ¿qué? Y misión. ¿Sí? No olvidemos eso. La cruz y la resurrección están siempre y van siempre ligadas a la misión. Fueron las primeras palabras del resucitado para nosotros, ¿no? Entonces, me pareció bien poner un poco más práctico cómo yo veo, o cómo los evangelios me muestran a mí, habrá muchas cosas más, evidentemente. Cómo me muestran, cómo puedo compartir el amor de Dios. Porque hay muchos libros acerca de cómo compartir el amor de Dios, cómo compartir nuestra fe, de todo tipo. Pero creo que podemos regresar a algunas cosas muy básicas. Primero, y aparece también en la siguiente diapositiva. Primero, tenemos, me parece a mí, que amarnos los unos a los otros. ¿Sí? La iglesia hace muchos programas, y son lindos los programas. Pero nuestra misión es hacer programas. No. Nuestra misión es amar. En el programa que hagamos, ahí se va a mostrar el amor. Eso sí. Pero no que nuestros programas sean el método de poder evangelizar. No, el método de evangelización es amar. No el programa. El programa vos podés hacerlo de todo y salir terriblemente mal, porque si no hay amor, si no le dedicas a eso, si no entendés la profundidad de lo que estás haciendo, bueno, nada, el programa puede ser cualquiera. Pero me parece a mí que el método es amar, no el programa. Luego, alejarme de los mandamientos humanos. Esto también es parte del método de compartir la palabra. Alejarme de los mandamientos humanos. No dañar a otros con mis reglas y mis presuposiciones. Porque ese es el gran problema de la iglesia. O nuestro también. Le queremos imponer a los otros nuestras reglas y nuestras presuposiciones. Vamos otra vez, Marcos capítulo 6, capítulo 7. Ustedes han establecido normas de hombres y no el mandamiento de Dios, le dice a los fariseos. Porque como los fariseos no se lavaron bien las manos, como los discípulos no se lavaron bien las manos, entonces los fariseos le dijeron, ¿qué pasó? Así es como se hace. Y Jesús les dice, ustedes me honran de la boca para afuera, pero su corazón no lo hace. Así, así les dijo, no estoy mintiendo, capítulo 7 de Marcos. Y les dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por los mandamientos humanos. Y entonces empezamos a meter reglas nuestras. No, lo que pasa es que vos para venir acá, a la iglesia, mira, para hacerte miembro, ¿qué tenés que hacer? Y tenés que vestir bien, ¿viste? Porque Dios nos dijo que hay que vestir bien. ¿Dónde Dios nos dijo que hay que vestir bien? Pero hay un montón de reglas que establecemos nosotros. Entonces el método es amar, alejarnos de esos mandamientos humanos o de establecer reglas, servirnos unos a otros. Y yo pongo ahí una palabra que me pareció importante con asterisquito, mutuamente. Porque pareciera que entonces solo algunos tenemos que servir a otros. Y los otros se hacen las víctimas, entonces cuando no los servimos, el alegato de, a mí no me sirven, a mí no me ven, a mí no me... Y entonces hay una victimización en la iglesia, donde cuando el mandamiento dice que nosotros nos amemos los unos a los otros. Es decir, recíprocamente, mutuamente. No solo yo a sino esa persona a mí también. Y por último, reflejar en nuestros ojos y en nuestros corazones la compasión y el amor que hemos recibido por parte de Dios. Que llegue a ese nivel, como en la historia que leíamos al inicio, que llegue a ese nivel que las personas
que ya ni siquiera tenga que decir que soy cristiano, que ni siquiera tenga que decir que voy a una iglesia, sino que la gente comience a ver algo diferente en mí. Pero no porque he visto evangélicamente, ¿eh? No, ya lo hablamos, no. Sino porque amo, porque soy compasivo, porque se refleja en mi corazón lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Por eso para mí esa parábola del hijo pródigo me parece tan especial, porque si nosotros no nos reconocemos como aquel que estaba muerto y que hoy vive, entonces jamás vamos a poder ver a otros de formas diferentes. Porque como ahora estoy vivo y se me olvida que alguna vez estuve muerto, le impongo al que viene que tiene que vivir como yo ahora que estoy vivo. Pero se me olvida que alguna vez también estuve muerto. Que Dios llevó un proceso conmigo y que Dios me amó y que Dios me acompañó y que Dios trabajó en mi vida para llegar a donde hoy estoy. Entonces a veces le quiero imponer al otro todo un proceso, todo un bagaje que yo ya transité por mucho tiempo. Esa persona también merece sus tiempos, merece su compañía, merece que Dios trabaje en su vida como trabajó también en él. Entonces a mí me parece que recordar cruz, resurrección y misión nos ayudará a entender nuestra vida cristiana de otra forma, en otra dimensión, una dimensión más humana, una dimensión más sencilla, una dimensión más simple, una dimensión hermosa que también podemos disfrutar, que no va a ser una carga, va a ser un privilegio, porque sabemos cuál es nuestra base. Nuestra base es la cruz, nuestra base es la resurrección y nuestro privilegio es que la misión.